La fama tiene muchos rostros. Pueden inspirar, entretener, pero también puede ocultar secretos. A lo largo de los años, figuras admiradas por millones han sido desenmascaradas no por sus errores públicos, sino por lo que ocurría en la intimidad de su poder. Este vídeo no busca el morbo ni el escándalo fácil. Lo que verás aquí es un recuento de 9 casos reales en los que la fama se usó presuntamente o de forma comprobada como escudo para abusar, manipular o dañar. Y aunque cada historia es distinta, todas nos invitan a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Estamos dispuestos a mirar con ojos críticos a quienes admiramos? Aquí comienza el conteo regresivo de los 9 famosos arrestados por casos graves de explotación y abuso. Algunos están cumpliendo condena, otros aún bajo investigación. Todos dejaron una huella difícil de borrar. I Goyo Destroys presenta 9 famosos que trataron de no ser cochinos. Número 9. Durante años, Jeffrey Epstein vivió como un fantasma dorado entre la élite mundial, filántropo, millonario y amigo cercano de figuras poderosas, desde expresidentes hasta miembros de la realeza. Su nombre se mencionaba en voz baja, pero siempre con respeto, hasta que las acusaciones comenzaron a gritar más fuerte que cualquier título. En julio de 2019, Epstein fue arrestado en Nueva York acusado de operar una red de tráfico de menores con fines de explotación sexual. La acusación no era nueva. Ya en 2008 había sido condenado por cargos similares, pero logró un acuerdo legal tan escandaloso que muchos lo consideran un insulto a la justicia. Cumplió solo 13 meses en una cárcel a modo, donde podía salir a trabajar durante el día, un castigo casi simbólico para un crimen atroz. Pero la historia no acabó ahí. En 2019, nuevas víctimas alzaron la voz. Las investigaciones revelaron una red compleja de manipulación donde jóvenes eran reclutadas con falsas promesas de becas, modelaje o empleo. Muchas eran vulnerables, de hogares disfuncionales o en situación económica precaria. La magnitud del caso era monstruosa y lo más inquietante, en sus libretas aparecían nombres de políticos, banqueros, científicos, actores y hasta miembros de la realeza británica. Epstein fue encarcelado mientras esperaba juicio, pero apenas un mes después fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades declararon suicidio, pero las cámaras de seguridad dejaron de funcionar, los custodios se quedaron dormidos y el caso se cerró. O eso quisieron hacer. Epstein fue encarcelado mientras esperaba juicio. Su muerte levantó más sospechas que certezas. Muchos creen que Epstein sabía demasiado y que su desaparición fue una manera de silenciar a alguien que podía hundir a media élite global. Jeffrey Epstein no fue solo un criminal, fue el símbolo de cómo el poder, cuando se mezcla con el silencio y la impunidad, puede ocultar horrores durante décadas, y aunque ya no está vivo, las consecuencias de sus actos todavía resuenan en víctimas que aún buscan justicia y en una sociedad que aprendió demasiado tarde que la fama y el dinero no deben ser sinónimo de inmunidad. Número 8. Ignacio Allende Fernández, mejor conocido como Torbe, fue durante años una figura muy visible en el mundo del entretenimiento para adultos en España. Productor, actor y empresario, construyó un imperio mediático a través de sus portales web, donde mezclaba provocación, comedia vulgar y una actitud sin filtros que muchos confundieron con éxito. Pero en mayo de 2016, ese castillo se derrumbó de golpe. Torbe fue arrestado por la policía española acusado de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, producción de contenido sin consentimiento y corrupción de menores. El escándalo fue titulado por los medios como Operación Universal y su impacto fue inmediato. La investigación reveló que al menos 3 jóvenes, una de ellas menor de edad, habían sido engañadas para participar en grabaciones explícitas. Según sus declaraciones, Torbe las habría presionado emocional y económicamente, prometiéndoles oportunidades laborales o dinero rápido. Una de las víctimas incluso declaró que fue grabada sin consentimiento y que su contenido fue distribuido masivamente en internet sin su aprobación. Además de las víctimas locales, las autoridades detectaron vínculos con redes en Europa del Este, lo cual elevó el caso a una dimensión aún más preocupante.
La fiscalía llegó a acusarlo formalmente de varios delitos graves, aunque en los años siguientes parte de los cargos fueron retirados o modificados por falta de pruebas concluyentes. Torbe negó todos los cargos y se defendió alegando que todo lo que hacía era consensuado y legal, pero el juicio mediático ya lo había condenado. Aunque fue liberado bajo fianza y continuó su actividad en redes sociales, su reputación quedó marcada por las sombras de este caso. Lo que hace más perturbador el caso Torbe no es solo el contenido que producía, sino la delgada línea entre libertad creativa y explotación. Su caso abrió en España una conversación urgente sobre los límites en el mundo digital, el consentimiento real frente al consentimiento presionado y cómo el anonimato de Internet puede volverse un arma de doble filo para personas vulnerables. Al día de hoy, Torbe sigue siendo una figura polémica y aunque algunos lo defienden como víctima de una caza de brujas moral, muchas de sus víctimas siguen esperando que el sistema les dé una respuesta clara y justa. Número 7. Durante años, Allison Mack fue reconocida por su papel como Chloe Sullivan en la serie Smallville, donde interpretaba a la amiga leal, inteligente y valiente del joven Clark Kent, pero fuera de pantalla, su vida dio un giro tan oscuro y perturbador que ni el mejor guionista lo habría imaginado. En 2018, Allison fue arrestada en Nueva York por su participación en una organización llamada NXIVM, que se presentaba como un grupo de autoayuda y desarrollo personal. Sin embargo, las investigaciones revelaron algo muy distinto. NXIVM era una secta encubierta que funcionaba bajo un sistema de esclavitud moderna disfrazada de liderazgo emocional. Allison no solo era parte del grupo, era una de las manos derechas de su fundador, Kate Raniere, a quien ayudaba a reclutar mujeres jóvenes, muchas de ellas vulnerables emocional o económicamente. Una vez dentro del círculo, las víctimas eran sometidas a rituales de sumisión, manipuladas psicológicamente y obligadas a obedecer sin cuestionar. Lo más impactante fue la existencia de un subgrupo llamado DOS, donde las mujeres eran marcadas con las iniciales de Raniere y presuntamente las de la propia Mack, mediante cauterización, sí, como si fueran ganado. Todo esto se hacía bajo la falsa promesa de empoderamiento, pero en realidad implicaba abusos físicos, psicológicos y sexuales. En el juicio, Allison admitió haber participado activamente en el reclutamiento de nuevas integrantes, a quienes pedía garantías personales, como fotos íntimas o secretos familiares, para evitar que se salieran del grupo. Se mostró arrepentida ante el juez y en 2021 fue condenada a 3 años de prisión, aunque su pena fue reducida por haber colaborado con la justicia y testificado contra Raniere, quien fue sentenciado a 120 años. El caso de Allison Mack fue una llamada de atención sobre cómo incluso personas con visibilidad y éxito pueden ser manipuladas o convertirse en manipuladoras. La fama, en lugar de protegerla, se convirtió en un arma para legitimar una red de control disfrazada de superación personal. Hoy, Mack está en libertad, intentando reconstruir su vida lejos del ojo público, pero su historia queda como un ejemplo escalofriante de cómo los discursos de empoderamiento pueden ser usados para controlar y destruir desde dentro. Número 6. Peter Nygard fue durante décadas una figura prominente en el mundo de la moda. Empresario millonario de origen finlandés-canadiense, fundó una marca de ropa femenina que se distribuyó en cientos de tiendas en América del Norte. Aparecía en revistas de negocios, vivía en una mansión estilo resort en Bahamas y organizaba fiestas tan extravagantes como discretas. Pero lo que parecía una vida de éxito ocultaba una verdad profundamente perturbadora. En 2020, Nygard fue arrestado en Canadá a pedido de las autoridades estadounidenses, acusado de múltiples delitos que incluían tráfico sexual, abuso sistemático y explotación de menores y jóvenes. Las denuncias no eran nuevas. Durante años, algunas mujeres habían intentado alzar la voz, pero los casos quedaban silenciados por falta de pruebas o por miedo. El detonante llegó con una demanda colectiva en Estados Unidos donde al menos 57 mujeres declararon haber sido víctimas de Nygard entre los años 1990 y 2015. Según los testimonios, él utilizaba su poder económico y la promesa de una carrera en la moda para atraer a chicas jóvenes, muchas en situación vulnerable. Algunas de ellas eran menores de edad. El patrón se repetía: fiestas con modelos, alcohol y una atmósfera donde el consentimiento era ambiguo o inexistente. Se denunciaron prácticas de manipulación, aislamiento, coerción económica y hasta vigilancia extrema dentro de sus propiedades. Incluso había habitaciones ocultas con cámaras, según los informes.
Uno de los detalles más escalofriantes del caso fue que, al igual que en otros escándalos de alto perfil, se mencionaron cómplices de encubrimientos internos, desde asistentes personales hasta personal de seguridad que habría sido testigo y parte de lo que ocurría. A diferencia de otros acusados, Nygaard nunca gozó de la simpatía mediática. Tras su arresto, su imperio colapsó, la marca desapareció, sus cuentas fueron congeladas y sus propiedades incautadas. Hoy espera juicio en Canadá, mientras también enfrenta procesos legales en Estados Unidos y Bahamas. El caso de Peter Nygaard es la historia de cómo un hombre construyó una fachada de lujo para ocultar años de abuso y de cómo finalmente las voces de las víctimas lograron romper ese silencio, aún con décadas de retraso. Número 5. Durante décadas, Sean Combs, mejor conocido como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, fue sinónimo de éxito en la industria musical. Fundador del sello Bad Boy Records, impulsor de artistas como The Notorious B.I.G., productor, rapero, empresario, incluso figura de la moda. Su nombre era parte del ADN del hip hop de los 90s y 2000, pero en 2023 su imperio empezó a tambalearse, no por un mal negocio, sino por acusaciones sumamente graves. Todo comenzó con una demanda presentada por su exnovia Casey Ventura, quien aseguró haber sido víctima de años de abuso físico, coerción sexual y manipulación emocional. Según su declaración, Diddy la habría obligado a participar en actos degradantes, mantenida bajo vigilancia constante y expuesta a situaciones traumáticas, todo mientras mantenía una imagen pública impecable. Tras esa denuncia, otras mujeres e incluso un hombre también presentaron demandas por abusos similares. Las historias compartían un patrón: fiestas privadas, presión psicológica, consumo de sustancias, promesas de fama y una dinámica de poder completamente desequilibrada. La situación escaló en 2024, cuando propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami fueron allanadas por el FBI, como parte de una investigación federal relacionada con tráfico de personas, agresión sexual y distribución de material ilegal. Aunque no fue arrestado en ese momento, los registros marcaron un antes y un después en su imagen pública. Marcas como Diageo, con quien tenía contratos millonarios por su línea de bebidas, rompieron lazos. Proyectos musicales fueron cancelados y el propio Diddy se retiró del ojo público, negando todas las acusaciones a través de sus abogados, pero sin dar entrevistas ni aparecer en medios como solía hacerlo. Hasta el momento de esta grabación, Diddy no ha sido condenado ni arrestado formalmente por trata de personas. Sin embargo, las investigaciones siguen activas y las demandas civiles se acumulan. Y lo más importante, las voces de las víctimas han puesto bajo la lupa el entorno en el que muchas figuras del entretenimiento operan, donde el poder puede fácilmente convertirse en herramienta de control. El caso Diddy recuerda que el abuso no siempre tiene rostro de villano, a veces llega vestido con premios Grammy, millones de dólares y frases inspiradoras, hasta que alguien se atreve a decir la verdad. Número 4. Hubo un tiempo en el que R. Kelly era considerado una leyenda viva del R&B. Su voz marcó una generación, sus canciones fueron himno de amor y pasión, su éxito parecía imparable, pero tras esa imagen de artista talentoso se escondía una historia larga, dolorosa y devastadora, protagonizada por víctimas silenciadas durante años. Durante décadas, los rumores sobre conductas inapropiadas de Kelly circularon entre bastidores. En 1994 se casó ilegalmente con la cantante Alaya cuando ella tenía apenas 15 años. En 2002 fue acusado por la filtración de un video que mostraba presuntamente actos sexuales con una menor de edad. Aunque fue absuelto en 2008, el caso nunca desapareció del todo. Fue hasta 2019 con el documental Surviving R. Kelly que el mundo escuchó directamente a las víctimas, mujeres que narraban cómo fueron reclutadas siendo adolescentes, manipuladas psicológicamente, aisladas de sus familias y forzadas a vivir bajo estrictas reglas impuestas por el cantante. Algunas ni siquiera podían comer sin permiso, otras fueron castigadas por mirar a otros hombres. La justicia finalmente actuó. En 2021, R. Kelly fue declarado culpable de abuso sexual, explotación de menores, privación ilegal de la libertad y tráfico con fines de explotación sexual, entre otros delitos. Fue sentenciado a 30 años de prisión en 2022. El juicio reveló un sistema de abuso bien organizado, con ayudantes que encubrían sus actos y lo protegían. No era solo un artista con conductas cuestionables, sino un hombre que construyó una red de control basada en el miedo, la fama y el silencio. Lo más doloroso es que muchas víctimas habían intentado hablar años antes, pero nadie las escuchó, fueron ignoradas, desacreditadas o amenazadas, porque cuando el abusador es famoso, rico y querido por millones, la verdad se vuelve un susurro fácil de ignorar.
Hoy, R. Kelly está tras las rejas, pero el eco de sus canciones ya no suena igual porque ahora cada nota lleva el peso de quienes por mucho tiempo no pudieron alzar la voz. Número 3. Alex Marín fue durante años una figura muy conocida en redes sociales y plataformas de contenido para adultos. Su imagen pública se construyó alrededor de un estilo de vida poliamoroso rodeado de varias parejas, algunas de ellas también creadoras de contenido y con una actitud desafiante ante las críticas. Se presentaba como empresario, productor y pionero en un modelo de negocio que para muchos resultaba provocador, pero legal. Durante mucho tiempo fue visto por algunos como un personaje excéntrico y por otros como un símbolo de libertinaje. Sin embargo, en mayo de 2025, su nombre se volvió centro de un caso que provocó una profunda reflexión en la sociedad mexicana. Marín fue detenido por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras una denuncia presentada por la familia de una joven de 16 años. De acuerdo con el comunicado oficial, se le acusa de haber entablado contacto con la menor, de haber mantenido una relación inapropiada con ella y de haberla inducido a participar en la creación de contenido para adultos. El caso también involucra la presunta difusión de ese material en plataformas digitales, lo que constituye un delito grave por tratarse de una persona menor de edad. Las autoridades señalaron que el proceso legal apenas comienza y que el imputado será juzgado bajo el principio de presunción de inocencia, como establece la ley. Sin embargo, el impacto mediático del caso fue inmediato, tanto por la popularidad de Marín como por la gravedad de las acusaciones. Más allá del proceso penal, lo ocurrido desató un debate urgente sobre el rol de los adultos en la protección de adolescentes en entornos digitales, la responsabilidad de quienes generan contenido y la facilidad por la que figuras públicas pueden influir en jóvenes que aún no tienen plena madurez emocional. Este caso no es solo sobre un creador de contenido, es sobre una sociedad que necesita revisar los límites entre lo legal, lo ético y lo verdaderamente seguro para los menores de edad. Es un recordatorio de que no basta con confiar en las plataformas o en los filtros tecnológicos. La presencia y orientación de los adultos sigue siendo fundamental. El caso Alex Marín continúa en investigación y será la justicia quien determine su responsabilidad, pero para muchos padres, educadores y usuarios de Internet ya dejó una lección clara. El contenido que consumimos, promovemos o ignoramos también educa. Número 2. Durante los años 80 y 90, Sergio Andrade fue una de las figuras más influyentes de la industria musical en México. Era conocido como un genio creador de estrellas, un productor que podía transformar a jóvenes aspirantes en ídolos nacionales. Su mayor descubrimiento fue Gloria Trevi, a quien catapultó al estrellato con un estilo irreverente que rompía los modelos tradicionales del pop mexicano. Pero detrás de ese éxito se escondía una historia oscura, una estructura de poder y control que por años operó con total impunidad. En el año 2000, Andrade fue arrestado en Brasil junto con Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, conocida como Mari Boquitas, tras una orden internacional emitida por las autoridades mexicanas. Se le acusaba de haber creado un sistema de abuso bajo la apariencia de una academia artística en el que jóvenes mujeres, algunas menores de edad, eran reclutadas con la promesa de convertirse en cantantes famosas. De acuerdo con las denuncias, una vez dentro de este círculo, las chicas eran aisladas de sus familias, sometidas a reglas estrictas y expuestas a situaciones de abuso emocional, físico y psicológico. El caso fue conocido como el del clan Trevi Andrade y conmocionó a México y a toda América Latina. Sergio Andrade fue extraditado a México y en 2005 fue condenado por corrupción de menores. Cumplió varios años en prisión y, aunque después quedó en libertad, su reputación quedó manchada para siempre. Lo más doloroso de este caso es que muchas de las víctimas eran adolescentes que creían estar cumpliendo su sueño, familias que confiaron en la promesa de una carrera artística sin imaginar que sus hijas serían manipuladas y controladas en un entorno cerrado, regido por el miedo. Hoy, el caso de Sergio Andrade se estudia como un ejemplo de cómo la fama, el carisma y la influencia pueden ser usados como herramientas de poder y control, un recordatorio de que ningún talento, por grande que sea, justifica el abuso. Número 1. Gloria Trevi es sin duda una de las figuras más polémicas y a la vez más resilientes del espectáculo mexicano. Su historia ha estado marcada por el éxito, la controversia, la caída y el regreso. Para muchos sigue siendo un nombre que despierta emociones encontradas. En los años 90, Gloria rompió esquemas. Su estilo rebelde, su actitud desafiante y su música conectaron con una generación que buscaba algo distinto, pero detrás del escenario, su carrera estaba profundamente ligada a Sergio Andrade, su productor y pareja sentimental.
Él no solo componía sus canciones, también dirigía cada paso de su vida profesional y personal. Todo cambió en el año 2000, cuando Gloria fue arrestada en Brasil junto a Andrade, acusados de formar parte de una red de abuso y corrupción de menores. La noticia cayó como bomba. La chica del pelo suelto era ahora el centro de uno de los escándalos más oscuros en la historia del espectáculo latinoamericano. Durante casi 5 años, Gloria Trevi estuvo en prisión mientras se desarrollaba el proceso judicial. Ella negó los cargos y aseguró haber sido víctima de manipulación y control psicológico por parte de Andrade. En 2004 fue absuelta de los delitos imputados en México tras no encontrarse pruebas concluyentes que confirmaran su participación directa en los abusos. Tras su liberación, Gloria enfrentó un camino difícil. Algunos la defendieron como sobreviviente, otros la señalaron como cómplice. Lo cierto es que su regreso al escenario fue sorpresivamente exitoso. Lanzó nuevos discos, llenó auditorios y volvió a figurar en los primeros lugares de popularidad. Pero el debate nunca desapareció del todo. ¿Puede una figura que estuvo tan cerca del epicentro del escándalo separarse por completo de él? ¿Cuánto peso tiene la justicia legal frente al juicio social? ¿Y es posible la redención pública cuando hay heridas que aún no sanan? Hoy, Gloria Trevi continúa su carrera, convertida en símbolo para algunos y en una figura cuestionada para otros. Su caso es una muestra compleja de cómo el talento, el poder y la vulnerabilidad pueden entrelazarse en caminos que dejan cicatrices imborrables. Los nombres en esta lista no son parte de una leyenda urbana ni de una ficción mal contada. Son personas reales, con carreras reales y con acciones que generaron consecuencias. Algunos se enfrentaron la justicia, otros el juicio social, pero lo más importante es que esas historias nos enseñan como sociedad. Detrás de cada caso hay víctimas, mujeres, hombres adolescentes, personas que confiaron, que soñaron y que terminaron envueltas en redes de poder mal usado. Y aunque no todos los culpables pagan, cada vez son más las voces que se atreven a hablar, cada vez somos más los que escuchamos. Si este vídeo te hizo reflexionar, compártelo, no para señalar sino para abrir los ojos, porque cuando el abuso se esconde entre aplausos, es doblemente peligroso. Las palabras clave para saber que llegaste al final del vídeo van a ser: trata de ser mejor persona. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.